Muy buenas amigos del canal. Después de traducir diferentes entrevistas, libros, pues yo llego ya a mi propia conclusión de los puntos de vista en los que confluyen muchos autores y en la que también, por desgracia, pues se difieren. El siguiente tema del vídeo va a ser unas palabras sobre genética. Dejadme empezar explicando lo que es para mí genética. Para mí no deja de ser otra cosa que la facilidad que tiene un músculo para responder bien cuando se le aplica cierta tensión o estrés. Mi ejemplo personal sería que las veces que he estado en una dieta hipocalórica, sobre todo para competición, hay ciertas partes del cuerpo que perdían fuerza de manera drástica. Fuerza, volumen y principio pues se quedaban bastante rezagadas. De hecho parecía que ni siquiera las ejercitaba, sin importar la carga de trabajo que les diese. El ejemplo sería los hombros. Es de los primeros sitios en los cuales empiezo a perder volumen, sin importar si hago una dieta alta en proteínas, suplementación ni nada del estilo. Simplemente en el momento en el que empiezo a cortar calorías para definirlos para competición, sencillamente empiezan a desaparecer. Luego en el otro extremo tengo las piernas, que son un grupo muscular que sin importar el tipo de dieta que haga siempre responden bien, no pierden fuerza. De hecho, uno de los eslabones serían mis lumbares, ya que las piernas me siguen respondiendo bien en definición, pero si empiezo a cargar la barra de sentadillas, el primer lugar en el que lo noto son la espalda. Es decir, la espalda se empieza a quedar ya también rezagada, las piernas siguen aguantando. De hecho, en una tarima, de manera natural, mis piernas en un lateral pues se pueden igualar incluso a gente que ha estado pues consumiendo pues otro tipo de sustancias para facilitar el desarrollo muscular, pero el resto de partes del cuerpo simplemente se quedaban rezagadas totalmente. Pues para mí eso es genética, la facilidad que tiene cierta parte del cuerpo para responder bien debajo del estrés. Y digo cierta parte del cuerpo porque no existe una genética perfecta general para todo el cuerpo, excepto pues 4 o 5 personas que pueden venir a la cabeza, y es algo pues insólito y es algo pues raro de ver. Entonces genética yo hablaría en general para la media, un 99,9% serían ciertas partes del cuerpo. Todo el mundo tiene pues cierta genética en cierta parte del cuerpo y hasta es así. En general al 100% una persona va a ser muy raro. Dejadme poner los siguientes ejemplos. Sería por ejemplo Tom Platz. Mucha gente dice, no, es que Tom Platz tenía genética para el culturismo. Y yo diré, sí, tenía genética para el culturismo en las piernas, por no decir que eran desproporcionadas. Quizás a Tom Platz con esa genética le hubiera venido mejor en esas carreras de ciclismo que corren en una O, que son muy famosas en los Estados Unidos. Pero bueno, él decidió dedicarse al culturismo. Y me preguntaréis, ¿por qué solo tenía genética en las piernas y no en el resto de partes del cuerpo? Él decía que cuando entrenaba piernas, pues es como si fuera un ritual. Se preparaba mentalmente para ellas, como si fuera el trabajo suyo, la dedicación, lo que hizo que las piernas se desarrollaran. Y lo que en verdad fue simplemente la genética y una base, pues, y una mezcla con otras sustancias. Porque la forma en la que él entrenaba, es decir, su presencia, su voluntad, lo que fuese, es la misma para todo el cuerpo. De hecho es 24 horas, no puedes decir, no, yo es que soy de 12 de la mañana a 3 de la tarde soy cristiano, después de 3 de la tarde a las 10 de la noche no soy creyente, etcétera. Es decir, ¿lo eres o no lo eres? Entonces la voluntad de Tom Platz sería la misma para los hombros, para la espalda o para las piernas. La diferencia fue que las piernas, como he dicho con mi definición propia de genética, le respondieron muy bien. Otro ejemplo sería Serge Nubret. Podéis ver la genética que tenía, sobre todo en los abdominales, que a pesar de que tenía cierto desnivel en ellos, es decir, no eran simétricos, pero sí podéis ver que estaban totalmente desarrollados. Otra sería la misma clave, que por mucha caña que le dieran, los abdominales siempre respondían bien. Yo comparo esto, lo de la genética, sobre todo con el alto volumen de entrenamiento hace muchos años, es decir, cuando el consumo de esteroides no era desorbitado. Entonces pues como entrenaba muy alto el volumen, sería como los zapatos de una persona que anda mal. Si yo piso mal y ando 1 kilómetro al día, pues quizás no se note mucha diferencia, pero si todos los días ando 25 kilómetros, al final del mes el zapato tendrá marcas de desgaste por ciertas partes, es decir, vais a poder ver de qué manera piso.
Y podría decir que, bueno, es una comparación con la genética, pero sería una zona de desgaste. Pues de la misma manera, la gente que tenía antes facilidad para la genética era más obvio, porque podías ver que por el sistema de entrenamiento de alto volumen, pues se marcaban más las diferencias significativas entre un culturista y otro. Por eso en la época dorada, pues cada cuerpo era único e irrepetible, diría. A día de hoy sería más de lo mismo, pero yo creo que esa línea se borra por el consumo desmesurado de esteroides. Dejando hablar otras palabras sobre genética, y diré que en verdad la genética pues poco o nada tiene que ver. Las diferencias significativas se deben al consumo, como he dicho antes, desorbitado de drogas. Y antes pues no era tan obvio, pero ahora por desgracia sí, ya que hace que todos los culturistas se parezcan unos a otros y en verdad no haya diferencia. Sobre todo la forma de los hombros cuando hacen la pose lateral de extensión de tríceps, todos los hombros son realmente similares. Dejando a un lado a Marcus Rule en los años principios del 2000, que sí que tenían los hombros que parecían dos cabezas, parecían los hombros de Broly del Dragon Ball, pues sí, pero la gran mayoría de culturistas a día de hoy todos lucen similar. De hecho, hasta hace los últimos 3 años, cuando empezaron a meter la pose de vacuum pose, la pose del vacío abdominal, hace incluso que sí, mucha gente perdía la panza esa inflada, la bubble gut que se llama en inglés. Y ahora todos, en verdad, cuando hacen la pose del vacío abdominal, todos siguen pareciendo igual, es decir, no hay diferencias significativas. Es el más claro ejemplo de que la genética, en verdad, poco o nada tiene que ver, sino el consumo desmesurado de esteroides es lo que hace que los cuerpos luzcan igual. Dejadme citar a un par de personas. Tenéis a Sergio Oliva, a Samir Bunaut, y diréis, ¿por qué nombra este tío a estos dos? Son monstruos de la genética, sobre todo Sergio Oliva, pero podéis ver que cuando hizo el comeback, que es volver a competir después de haber estado retirado, lo hizo no dejando mucho tiempo desde que se retiró, es decir, él se fue de la IFBB, estuvo compitiendo en otras federaciones, pero retirar por completo no lo llegó a hacer. Entonces cuando hizo el comeback o el regreso, lo hizo en una forma, yo diría un poco pues desfavorable, y diréis, bueno, pues sí, tiene explicación, ya que su genética de forma natural está mejor en su juventud que cuando nos hacemos viejos, ya que los niveles de testosterona y otros tantos pues bajan de manera drástica. ¿Se pueden compensar con droga? Sí, pero bueno, en la vejez no la puedes parar. Entonces podéis ver que Sergio Oliva pues su genética sería la misma, el consumo de esteroides pues en una década no cambió mucho, pues seguía tomando lo mismo que cuando competía profesionalmente. Entonces veis una diferencia de cuerpo. Sí, él achaca de que el bajo nivel que tuvo fue porque su pareja actual le dijo que siguiese la dieta de definición de Franz Zane, el Mr. Olympia actual por aquella época. Entonces pues él dijo que él de esa manera no podía, que le echó la culpa a la dieta de haber seguido la dieta de Franz Zane, y eso fue lo que le hizo salir como una mierda al escenario, de que le era más de comer y comer. Pues bueno, tenéis el ejemplo de Sergio Oliva, que podéis ver que la genética es más que evidente, que sigue, que como no ha habido un cambio en la evolución de los esteroides, pues sigue siendo más o menos el físico que tenía. El otro sería Samir Bunaut, que también como hace un regreso, cuando vuelve, pues no ha habido una evolución muy grande en el consumo de esteroides, que era el mismo que cuando competía. Pero el ejemplo más claro, el que quiero que os haga pensar un poco, sería el de Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, que el último año de competición profesional en principio fue en el 75, cuando se rodó el Pumping Iron. Y bueno, Lou Ferrigno se encontraba en sus 20, era un jovencito, y su genética de manera, sus niveles de testosterona y todo lo demás de manera natural estará mejor en sus 20 que en sus 40. Y podéis ver que luego, cuando hizo el comeback, que es de los culturistas que más ha tardado en hacer un comeback o un regreso, más de 15 años, compitió, es decir, con Dorian Yates. Ver la diferencia de Dorian Yates a Arnold Schwarzenegger es una diferencia abismal. De hecho, Dorian Yates cambió el juego por completo, pasó a ser los monstruos del volumen. Entonces sería un ejemplo muy claro de que la genética de Lou Ferrigno debería haberse mantenido, es decir, debería haber tenido el mismo tipo, el mismo físico en los años 75, de hecho hasta peor, debería haberlo tenido peor, que cuando compitió tenía cerca de 40 y cuando compitió con Arnold en el 75 tenía 20, es decir, tendría que haber estado de puta madre con 20 años y no con 40. ¿Y qué quiero decir? Que aparece contra Dorian Yates con el mismo volumen que Dorian Yates. ¿Dónde está la genética de Lou Ferrigno? Ahí no hay genética, no hay ninguna genética. De hecho, ¿cómo has podido igualar a un Mr. Olympia
de casi 20 años después de tu última competición? Pues con el consumo de drogas. Ahí no hay ninguna genética. Entonces el consumo desmesurado de drogas es la que borra la línea entre genética y no genética. Luego todo esto recalca un poco los sistemas de entrenamiento, ya que está todo el mundo obsesionado con el puto sistema de entrenamiento, cuál es el que mejor funciona, el que deja de funcionar, etc. Bueno, yo os diré que por lo que, vamos, experiencia, y porque es que como lo he traducido tantas veces, diferentes puntos de vista, pues llega un momento en el que ya digo, qué cosa más rara. Tenéis a Mike Mentzer, que sí, que publicó el Heavy Duty. Yo creo que desde mi punto de vista esperó a que Dorian Yates, bueno, no esperó, pero es como dice la expresión, la ocasión la pinta calva. Como Dorian Yates había ganado el Mr. Olympia al éxito, pues dijo, bueno, qué mejor momento que ahora para publicar mi libro de Heavy Duty. Entonces lo que no me gusta a este respecto es que a Mike Mentzer le preguntaron, en su libro habla de que básicamente él creó a Dorian Yates, básicamente de que él estaba diciendo lo que tenía, lo que no tenía que hacer y tal. Dorian Yates tiene diferentes puntos de vista al respecto, entonces fue un poco el que hizo que la relación se rompiese. Y luego tenéis al Mike Mentzer con su sistema de entrenamiento, que sí, es el que hizo en el 91, 92 que Dorian Yates ganase, pero de repente viene alguien y le dice, ¿y qué pasa con las lesiones? Si el sistema de Heavy Duty es tan seguro, ¿por qué Dorian Yates se ha lesionado? Entonces ya por el interés de Quiero Andrés dice Mike Mentzer, no, es que no estaba haciendo el Heavy Duty. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me haces el Heavy Duty o no haces el Heavy Duty? Entonces los sistemas de entrenamiento se basan un poco en el interés, y luego muchos intentan borrar la línea del consumo de drogas, que es en verdad el que marca la diferencia. Un ejemplo sería si, por ejemplo, yo ahora consigo tener muchísimo dinero de manera fraudulenta y de repente monto un negocio que se llama afilar lápices con la punta de la nariz. Y consigo hacer un poco de dinero. Y digo, no, es que el sistema de afilar lápices con la nariz es el que me ha hecho millonario. No, perdona. A ti te ha hecho rico otra cosa. Ahora que quieras decir que es gracias a esto, poco nada tiene que ver, ¿sabéis? Y sería lo mismo que hizo Joe Weider, que simplemente se dedicaba a ir de un gimnasio a otro robando los conceptos de otros, y es lo que han hecho la mayoría. La gente cuando crea su sistema de entrenamiento, lo primero que pone es su nombre en grande. Arthur Jones, soy Matt Mentzer, soy Joe Weider, soy tal o cual persona. Tenéis a Arthur Jones cogiendo conceptos de otra persona para luego crear su High Intensity Training. Luego tenéis a alguien que trabaja para Arthur Jones, le roba los conceptos a este y monta su Super Slow System. Entonces, de un sistema a otro, en verdad, no es que existe el sistema de entrenamiento perfecto. Es que la gente ya se ha olvidado del sistema de entrenamiento y se ha olvidado de lo que realmente le hizo empezar con el mundo de las pesas. Es el disfrute personal, es algo que habría que tener más en cuenta, pero sería otro vídeo, ¿vale? Entonces, resumiendo, la genética, desde mi punto de vista y opinión personal, funciona para aquella persona que sea de manera natural, que se podrán ver diferencias. Esas diferencias se van a borrar en el momento en el que una persona empiece a meterse mandanga, eso ya se va a dejar atrás. Y no existe la genética, porque a día de hoy, como he dicho, no veis diferencias significativas de un culturista a otro. Todos lucen igual, y es por las épocas y la tendencia lo que hace que uno cambie y otro. Si pensáis que me equivocáis, por favor, dejadme abajo en comentarios dos culturistas actuales que luzcan totalmente diferentes, y no me pongáis a uno en volumen y a otro en definición, ¿vale? Así que nada, a darle caña y a pensar sobre ello.